Y hermanos, dice en el versículo 21 de Judas: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En nuestro estudio que hemos tenido de la carta de Judas, hemos visto el peligro inminente en el cual nos encontramos a causa de la presencia y actividad de los falsos maestros, debido a que sus peligrosas doctrinas tienen un gran atractivo para nuestra naturaleza pecaminosa que todavía guarda un remanente. Judas nos ha exhortado para que contendamos ardientemente por la fe. Nos ha advertido sobre la condenación y el juicio que vendrá sobre los falsos profetas y los que siguen sus falsas doctrinas. Incluso nos mostró, a través del ejemplo de los ángeles que pecaron y de Israel en el desierto, que el hecho de haber estado muy cerca de la presencia y gloria de Dios no significa que estemos libres de sufrir su ira a causa de la apostasía. Y ahora, en la última parte de la carta, Judas afila la espada de la palabra y exhorta a la iglesia para que se ocupe de varias actividades que nos ayudarán a evitar la influencia de los falsos maestros y que nos fortalecerán para escapar del camino de la apostasía. Judas nos ha dicho que nuestras responsabilidades como creyentes que luchamos vigorosamente por la doctrina son tener siempre presente las palabras de los apóstoles, esto es, edificar nuestras vidas sobre la Santísima Fe, es decir, sobre la palabra de Dios, y que nos volvamos expertos y constantes en la verdadera oración, la cual debe ser hecha en el Espíritu Santo. Y todo esto debe caracterizar al creyente que desea verse libre de la influencia de los engañadores de la fe y que quiere ser librado de caminar por la senda de los falsos maestros y que no desea terminar en la apostasía. Ahora bien, hermanos, puede que alguien a estas alturas del estudio de la carta de Judas se pregunte: ¿acaso las doctrinas bíblicas de la gracia no nos enseñan que nuestra salvación está segura en Cristo y que nada podrá hacernos daño? ¿No es el mismo Judas el que concluye su carta afirmando en el verso 24 que solo Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría? Si solo Dios puede guardarnos sin caída, es decir, si solo Él puede preservarnos para que no caigamos en la apostasía, entonces, ¿por qué gastar tanto tiempo describiendo a los falsos profetas, denunciando las falsas doctrinas, advirtiendo del juicio de Dios que vendrá sobre los apóstatas y exhortando a la iglesia para que se ocupe de diversas actividades que salen a sobrar? Pues nuestra firmeza en el Evangelio depende solo del poder preservador de Dios. No debemos dejarnos engañar por esto, hermanos. Algunas corrientes doctrinales antinomianas, esto es, en contra de la ley del Señor, y algunos grupos que han sido denominados como hipercalvinistas, algunos dispensacionalistas extremos y otras corrientes sectarias dentro de los grupos evangélicos han llevado a extremos peligrosos las preciosas doctrinas de la gracia y las han convertido en doctrinas de desgracia. Pues tomando solo los textos que nos hablan de la seguridad que tenemos en Cristo para nuestra salvación, desechan los cientos y miles de pasajes bíblicos que presentan el cuidado preservador de Dios, utilizando los medios que la misma gracia nos da para que nos ocupemos de nuestra salvación. Y esto no se trata de que la salvación sea una obra sinérgica, es decir, donde Dios y el hombre son corredentores, sino que la gracia divina, cuando obra en el corazón del creyente, le capacita para utilizar los medios de la gracia y glorificar así al Señor. Y veamos ejemplos de cómo se presenta esto en la Biblia. En Efesios 2:8, Pablo dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que esta fe es un don de Dios. Pero no obstante esto, el Señor no va a creer por nosotros, sino que nosotros tenemos que creer en Dios. También Hechos 11:18 dice que el arrepentimiento es un don de Dios, pero vemos que Dios no es el que se arrepiente por nosotros, sí, sino que nosotros procedemos al arrepentimiento por este don que Dios nos da. Y en 2 Timoteo 1:12 vemos que Dios es el que preserva para salvación, pero nosotros por la gracia tenemos el deber de perseverar hasta el fin. Y bien, entonces con esta claridad que nos da la Escritura, analicemos hoy la tercera actividad o responsabilidad de los que luchan
por la doctrina, en la cual Judas nos exhorta para que nos mantengamos ocupados, con el fin de evitar caer en manos de la falsa doctrina y de los falsos maestros y de los apóstoles. Entonces, el mensaje de esta tarde se titula La constante conservación en el amor de Dios. ¿Ves? La constante conservación en el amor de Dios. Dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Y con el fin de estudiar esta declaración, lo vamos a analizar a través de un sencillo bosquejo. El primer punto que veremos es el mandato expresado en la palabra conservaos. Y como segundo punto vamos a explicar cómo nos conservamos en el amor de Dios. Y como es característico de la predicación expositiva, vamos a concluir con unas breves aplicaciones prácticas. Bien, entonces como punto 1 vamos a analizar el mandato expresado en la palabra conservaos. Entonces Judas, continuando con sus exhortaciones para que nos mantengamos ocupados en actividades que nos librarán de las garras de la falsa doctrina, prosigue sus instrucciones diciéndonos que es nuestro deber conservarnos o guardarnos en el amor de Dios. Es decir, nos libraremos del camino de la apostasía guardándonos en el amor que procede de lo alto. Judas utiliza en su carta varias veces la palabra guardados. Como vimos en el versículo 1 de Judas, dijo que los creyentes son guardados en Jesucristo. Luego en el versículo 6 presenta el juicio de Dios sobre los ángeles que no guardaron su dignidad. Y ahora el Señor los ha guardado bajo oscuridad. Y por último en el versículo 24 concluye su carta con una preciosa doxología donde da gloria a Dios que es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora bien, siendo que para Judas, el autor inspirado, la acción de ser guardado o conservarse es tan importante, vamos a analizar de qué se trata esta palabra. La palabra griega que Judas utiliza en el versículo 21 para conservaos es teresate, que es el primer auristo de imperativo en voz activa de tereo, que viene de urgencia. Y es interesante que la palabra usada por Judas en el versículo 1 para decir que los creyentes están guardados, de teremineos, en Jesucristo, es de la misma familia de la que usa en el versículo 21 para decir que nos mantengamos guardados en el amor de Dios. Y tereo es una palabra griega que significa literalmente custodiar, guardar o proteger. Y también se desprenden otras palabras que significan vigilar bien, resguardar, atesorar, tener en mente o proteger. Y también puede significar mantener a la vista, velar, poner atención, resguardar, retener o preservar. Si vemos en Juan 17, versículos del 11 al 12, esta palabra se usa por Jesús en el sentido de proteger o preservar. Este pasaje nos dice Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Entonces, aquí vemos cómo Jesús pide al Padre que preserve a los suyos y los guarde para que ninguno se pierda. Y aquí vemos que la acción de guardar proviene del Padre. Ahora, muchas veces esta palabra es usada en el Nuevo Testamento para referirse a la acción de Dios en nosotros, guardándonos y preservándonos en la fe. Pero en Judas 21 parece estar indicando una acción del creyente. Y como dije en la introducción, esto parece ser un problema para algunas personas. Y para ampliar un poco más esto que estamos viendo, voy a citar un comentario de John Benton al respecto. John Benton dice: pero espera, puedes decir, el versículo 1 de Judas nos dice que los cristianos somos guardados, ¿no es cierto? Bueno, pues sí somos guardados. ¿Por qué tenemos que conservarnos? La lógica humana nos dice que si Dios está haciendo algo, entonces nosotros no tenemos que hacer nada respecto a eso. Pero la lógica bíblica es con frecuencia diferente. La lógica bíblica aquí es que si Dios está haciendo algo, entonces yo debo desear hacerlo también. Filipenses 2, 2 y 13 dice, es una gran afirmación clásica de esta forma de pensar. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
actuar, ser un cristiano que se ocupa de cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La lógica humana diría, si Dios lo está haciendo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero eso es lógica humana. La lógica bíblica no contrapone la soberanía de Dios a la responsabilidad del hombre. Al contrario, hace hincapié en ambas por igual. Por tanto, tengo que ocuparme de mi salvación porque Dios está obrando en mí. Si Dios me está guardando, entonces Judas tiene plena razón al decir que debemos conservarnos en el amor de Dios. Y bien, hermanos, en teología se suele usar un término que describe el cuidado y la acción de Dios para preservar o cumplir sus propósitos, utilizando las acciones y la responsabilidad humana. Y este término es concurrencia, la palabra concurrencia. La concurrencia puede ser definida como la cooperación del poder divino con los poderes subordinados de acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar, y que actúen precisamente como lo hacen para el plan de Dios. Y un ejemplo bíblico de concurrencia es cuando Dios quiere preservar a Jacob y a sus hijos de la muerte por hambre, con el fin de formar a través de ellos una nación santa, y utiliza para esta preservación o conservación las inclinaciones pecaminosas de los hermanos de José. Vemos que este lo venden como esclavo para luego ser llevado a Egipto, donde José llega a convertirse en un príncipe de los principales del gobierno de Faraón, y estando en esa posición de príncipe logra salvar a sus hermanos de la gran hambruna que vino sobre la tierra. Y es por eso que vemos que José en Génesis 45:5 dice a sus hermanos que estaban temerosos y angustiados, les dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, ¿quién envió a José delante de sus hermanos a Egipto? Vemos que Dios, ¿verdad? ¿Qué medio usó Dios para enviar a José a Egipto? Las inclinaciones pecaminosas de sus hermanos. ¿Fueron responsables los hermanos de José por lo que hicieron? Sí, fueron responsables. ¿Los obligó Dios a hacer lo que hicieron? No, ¿verdad? Pero ¿actuaron ellos conforme al plan que Dios había trazado? Sí. Y eso es concurrencia, hermanos. Y eso es lo que Judas nos habla en este pasaje. Él está afirmando que los creyentes somos responsables de conservarnos o ser guardados en el amor de Dios. Pero esto no se trata de que somos corredentores con Dios, ni de que la salvación dependa de nosotros, o que el hombre hace parte del trabajo al aceptarlo y Dios hace la otra parte, como enseñan nuestros amados hermanos arminianos. La concurrencia nos enseña que Dios hace su obra en nosotros, usando los medios que su soberanía ha designado. Nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación o para ser conservados en su amor, sin el poder de su gracia, pues Jesús mismo dijo en Juan 15:5: porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no puede haber concurrencia si esta no es dependiente totalmente del poder de Dios. En la perseverancia de la fe, en el conservarnos en el amor de Dios, hay una concurrencia de nuestro cuidado y diligencia. Dice Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero aquí, este ocuparse no es una actividad meramente humana o resultado del esfuerzo humano, sino que procede del poder de la gracia de Dios, como se deja ver en el verso que sigue de Filipenses 2:12. El versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O como también dice Pablo en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, el cultivo de los hábitos santos, el crecimiento en las disciplinas de la gracia,
La capacidad de actuar sanamente, todo esto viene únicamente de Dios. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sin embargo, hay una concurrencia de nuestro cuidado, esfuerzo y trabajo. Como dice Thomas Merton, él dice: un niño en la matriz es alimentado por la madre, vive por la vida de la madre, se alimenta con la comida de la madre, pero un niño cuando nace vive una vida distinta y separada de su madre, aunque todavía está bajo el cuidado y disposición de ella. Lo mismo ocurre con nosotros luego de recibir la gracia. Tenemos un poder para actuar y hacer lo necesario para la preservación de la vida espiritual. Entonces, aquí cuando Judas nos ordena con un sentido de urgencia a conservarnos o guardarnos en el amor de Dios, está diciendo que no debemos descuidar los medios de gracia para librarnos de caer en las manos de los falsos profetas y de las doctrinas erróneas. Judas nos dice que no debemos descansar sobre el hecho del facilismo y que pensar que como Dios lo hace todo, entonces yo no soy responsable de nada. Es verdad que Dios lo hace todo, pero lo hace en nosotros y por nosotros. La sociedad espiritual producirá en nosotros resultados negativos, adversos y peligrosos, hermanos. Pero bien, ahora la pregunta es: ¿cómo nos conservamos o guardamos en el amor de Dios? Y este va a ser nuestro segundo punto. Vamos a explicar cómo nos conservamos en el amor de Dios. Para guardarnos o conservarnos en el amor de Dios, para mantenernos vigilantes en ese amor y perseverar en él, es necesario utilizar los medios que la gracia ha dispuesto para ello. Las dos primeras acciones que Judas menciona en el verso 20, que vimos con nuestros hermanos Daniel y Rosendo, es edificándonos nuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Y estos forman parte de los medios que el Señor usa para que seamos guardados o preservados. Ya hemos visto que esta acción de ser guardados o preservados, aunque al final de cuentas es obra de la gracia y del poder de Dios, como estaremos viendo en el versículo 24, no obstante, debido a la concurrencia de nuestros esfuerzos, es atribuida a nosotros mismos. Ahora, de todas las gracias que nos son dadas, el amor es el que más cuidado exige, y es la gracia que más tenemos que cuidar. ¿Y esto por qué? Porque es la gracia que más rápido decae. Vemos en Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor es como una llama que se enciende en nuestro corazón, pero para mantenerse ardiendo requiere de buen combustible. El amor, hermanos, es el motor que nos empuja a apartarnos del pecado y a cumplir con nuestros deberes para con Dios y los hombres. El amor a Dios es el primer afecto que se corrompió en la caída y es el primero que se renueva con la salvación. El amor nos hace odiar el pecado, nos aflige a causa del dolor de los demás, nos hace estar de luto por nuestros pecados. El amor nos lleva a deleitarnos en Dios y en sus santas leyes. El amor, hermanos, nos tiene despiertos en la predicación también, hermanos, porque amamos su palabra, ¿verdad? La Biblia nos presenta el amor a Dios o el amor de Cristo como un poderoso elemento que produce en nosotros toda una variedad de gracias. Dice 2 Corintios 5:14: porque el amor de Cristo nos constriñe, esto es, nos obliga, nos impone. Y en 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, siendo que el amor es el eje central que mueve el desarrollo sólido de nuestra vida cristiana, entonces este va a ser el principal objeto de ataque por parte de Satanás, de la carne y del mundo. La fe obra por el amor, la fe recibe la gracia y el amor la ejercita. Y si nosotros queremos resistir al pecado, si queremos guardar los mandamientos de Cristo, entonces no podemos prescindir del amor. El amor es una gracia que nos hace activos en hacer bien a los demás, y es por eso que Pablo nos habla de él
trabajo de vuestro amor, en 1 Tesalonicenses 1:3. Y el amor es el adhesivo más fuerte que une las piedras vivas que forman parte de la iglesia. Y es por el amor que todo servicio para el reino de Dios se hace con alegría. Y la falta de amor a Dios y a los santos es la causa de la apostasía dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo nos mantenemos o conservamos en el amor a Dios? La mejor forma para crecer en el amor consiste en conocer de manera íntima y cercana a la otra persona. Nos es difícil amar verdadera y profundamente a las personas que no conocemos de cerca. Podemos sentir cariño, simpatía, empatía o compasión por personas que no conocemos y que pueden estar pasando por situaciones difíciles o de adversidad o sufrimiento. Pero amar de corazón requiere cercanía, conocimiento personal y relaciones profundas. Para conservarnos en el amor de Dios y en el amor a Dios es necesario conocerlo. Y la mejor manera y la más segura es a través de su palabra. Por eso Judas dijo que debemos estar edificados sobre nuestra santísima fe. Y vemos que muchas personas no disfrutan, ¿verdad?, del amor de Dios porque simplemente no lo conocen. Algunos se hacen llamar cristianos, vienen a los cultos, participan de actividades espirituales o religiosas de la iglesia, pero viven vidas frustradas y con nada de fervor espiritual, y les es difícil para ellos amar a Dios o al prójimo porque simplemente no conocen a Dios. Esto dijo el apóstol Pablo a algunos miembros de la iglesia evangélica en Corinto. Él dijo en 1 Corintios 15:34: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, escuchar y escudriñar con total devoción y pasión la palabra de Dios va a encender en nosotros la llama de la pasión por Dios. La palabra, cuando habla en nuestro corazón, siempre va a producir ese fervor. Esa fue la experiencia de los discípulos que iban camino de Maús. Ellos decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora, hermanos, relacionado con el conocer a Dios se encuentra la obediencia a sus mandamientos. Judas no nos manda a conservarnos en un sentimiento pasajero o en un romanticismo pasajero. No, el amor en el cual debemos conservarnos es un amor práctico que se ejercita constantemente a través de la obediencia. El Señor Jesús, así como Judas, nos exhortó para que permaneciésemos en su amor. Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pero a continuación Jesús explica cómo permanecemos en su amor. Dice el versículo 10: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces vemos que la manera establecida por Dios para que nos conservemos en su amor, para que estemos vigilantes, para que no caigamos presa del error y de la manipulación de falsos profetas, es guardando sus mandamientos. Y solamente podemos guardar sus mandamientos cuando los conocemos, a través de un estudio serio de la palabra, no solo concentrándonos en las promesas hermosas que la Biblia contiene, sino también en los mandatos que en ella nos da el Señor. Pero no se trata solamente de conocerlos, de ser capaces de recitarlos de memoria y poder explicarlos a detalle, sino también de vivirlos, de obedecerlos. Esto es que formen parte inseparable de nuestra vida. Dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Entonces vemos que solo haciendo esto permaneceremos en el amor a Dios. Y Jesús mismo es un ejemplo de muestra de obediencia al Padre. Jesús cultivó un conocimiento profundo y vivo de la palabra revelada. Los evangelios vemos que son un amplio manifiesto del amor que Jesús tenía a la palabra. Pero no solo eso, sino que Jesús mismo se gozó en obedecer los mandamientos de Dios. La cercanía con el Padre a través de la oración del Espíritu avivó constantemente la llama del amor a Dios, y Jesús experimentó siempre la alegría de saberse amado por el Padre. Juan 15:10 dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y otro medio para conocer a Dios y amarle de corazón es dependencia
de orar en el Espíritu. El Espíritu conoce a Dios y Él nos revela a Dios a nuestro corazón. La oración nos permite experimentar su amor que ha sido revelado en la palabra. Y sabemos que Dios perdona al pecador arrepentido, pero no experimentaremos la realidad del perdón hasta cuando acudamos en oración humilde y penitente ante Dios. No habrá otra forma de conservarnos en el amor de Dios si no es a través de la comunión diaria con Él, meditando en Él y desarrollando dulces pensamientos en torno a la majestad divina, su carácter, su amor, su misericordia, su cuidado, su sabiduría y su santidad. Y cuando dejamos de meditar en Dios, entonces el amor va a disminuir en nosotros. Entre más meditemos en Él y tengamos comunión, más fervoroso va a ser nuestro amor hacia Dios. Pero si les permitimos pasar un solo día sin dedicar tiempo para tener dulces pensamientos en Él, entonces el amor que tenemos a Dios se va a enfriar. Y el enfriamiento del amor hacia Dios nos va a conducir a olvidar su palabra, a no buscar la fortaleza espiritual a través de la oración y en últimas a alejarnos de Dios. Y estando lejos de Dios, seremos presa fácil para el error y los caminos de la apostasía. Y bien, hermanos, la invitación que hace la palabra hoy a través de Judas es que nos mantengamos firmes en el amor de Dios, a conservarlo y guardarlo, y más cuando sabemos que Dios mismo trabajó para conservar y guardar ese amor a través de la obra y la intercesión de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Dice Romanos 8, 35-39, como leímos al principio: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y como conclusión y aplicación de lo que hemos aprendido hoy, quiero compartir algunas cosas que podemos hacer para no descuidar el deber de conservarnos en el amor de Dios. Primero, hermanos, debemos estar arraigados en el amor y cimentados en él. Vimos que un amor superficial es pasajero y está supeditado a los vaivenes de nuestras emociones o de nuestras circunstancias. El amor a Dios y el amor de Dios debe calar hasta lo más profundo de nuestras vidas, cultivando la meditación en su palabra y en la oración. Segundo, hermano, aumenta y crece en el amor. Cada día cultiva un amor creciente hacia Cristo, su palabra, su iglesia, y golpea fuertemente al amor, al mundo y al pecado. Entre más tiempo pases con amistades del mundo, más vas a amar el pecado, hermano. Si dedicas más tiempo a ver la televisión, a ir al cine, en jugar videojuegos, en estar en internet, en deporte, es posible que vas a amar más las cosas de este mundo y menos a Cristo. Dedica mayor tiempo a meditar en Él, a hacer actos de obediencia a su palabra y mostrar tu amor al prójimo a través de las obras de misericordia. El apóstol Pablo recomendó esto a la iglesia de Tesalónica. Él dijo: pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tercero, hermano, ten en cuenta los primeros decaimientos de tu amor hacia Dios, ya que ellos serán la causa de que el amor se extinga poco a poco. El mal es mejor detenerlo al principio, y si cuando por primera vez lo detectas y no hiciste nada, entonces luego será más difícil que lo detengas. Es más fácil aplastar el huevo que matar a la serpiente cuando ya está desarrollada y ha crecido. El que repara su casa siempre que uno es perfecto, evitará que ella se caiga. El Señor Jesús nos manda a revisar cuáles son esos desperfectos que dañan nuestro amor hacia Él y que no nos permiten disfrutar de su amor, para que actuemos eliminando el mal y lo reemplacemos por el bien. Solo así podremos mantener avivado el amor a Dios en nuestros corazones.
Dice Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y por último, suplica con tu corazón. Cuando no has practicado el más alto grado de amor que responde a la dignidad de Cristo, ni has cumplido con el deber que tenemos para con Él, de amarle con todo el alma y con todo el corazón, cuando no hemos hecho esto, le hemos dado menos de lo que Él merece. No obstante, aún hay oportunidad de arrepentirnos por este grave pecado, de encontrar en Él la gracia del perdón y recibir su ayuda para que le amemos con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y esperamos, Señor, tu venida, Padre. Y, Señor, mientras nos permitas estar en esta tierra, Señor, queremos que nos des entendimiento, Padre, y fuerza para tener memoria de las palabras dichas por Jesucristo, Señor, por los apóstoles y profetas. Padre, queremos edificarnos en tu palabra, en la santísima fe, y estar en continua comunión y comunicación contigo, Padre, en oración, en el Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a conservarnos en tu amor, lo cual solo podemos hacer conociéndote, Padre, y la mejor manera y más segura es conocerte es a través de tu palabra, Padre, y permítenos vivirla, obedecerla, y que forme parte, Señor, inseparable de nuestra vida. Y ayúdanos, Padre, a, como hermanos, cuidarnos y protegernos unos a otros para ser librados de la herejía y del castigo eterno, Señor. Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.